un premio a la paciencia por estar aquí toda esta tarde y donde en realidad se han revisado aspectos muy importantes de la ventilación que hacemos día a día en el hospital y pues el apoyo que tenemos de todo el grupo de terapistas. Y bueno, ya vimos cómo es importante el manejo de la ventilación, cómo protegemos al paciente y queremos retirarlo rápido del ventilador. Ya el doctor España lo mencionaba, desde que lo metemos al ventilador estamos pensando en que hay que sacarlo lo más pronto posible. Sin embargo, el retiro o destete del ventilador, cuando se ha cuantificado en los pacientes ventilados en estudios, toma hasta a veces el 40% del tiempo que tardó el paciente en estar en ventilación mecánica. Entonces, tenemos que hacer uso de herramientas para tratar de determinar qué paciente está ya listo para sacarlo del ventilador y extubarlo con seguridad. Y en los años recientes han aparecido estas dos cosas. Bueno, el ensayo de respiración espontánea ya tiene mucho tiempo de estar, pero los modos proporcionales que ya mencionaban el doctor Edilzar al final de su presentación, eh, parecen ser herramientas importantes para acelerar el tiempo de salida del ventilador con un destete exitoso. Y hay controversia en el ensayo de respiración espontánea, ¿lo hacemos con presión de soporte o lo hacemos con tubo en T? ¿O hacemos combinación de las dos cosas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a sacar más rápido? Entonces, pues vamos a hacer una revisión de la evidencia que tenemos en los últimos 3, 4 años para la fecha en relación a la utilización de estos procedimientos para sacar al paciente adelante. Los modos proporcionales básicamente son la ventilación proporcional asistida y la ventilación NAVA, la ventilación ajustada por el estímulo neurológico. Eh, Van a proveer asistencia a los pacientes de acuerdo al esfuerzo que hace el paciente, es decir, a través de los músculos respiratorios o por el drive respiratorio que tiene el paciente, que se mide a través de la actividad eléctrica del diafragma. En estudios fisiológicos que se han realizado desde que esto fue inventado, se ha demostrado que estos modos reducen la desincronía, todo lo que mencionaban los conferencistas anteriores, que pueden haber problemas con el paciente, reduce las apneas centrales, la sobredistensión pulmonar, provee una ventilación de protección pulmonar y diafragmática, mientras se logra sostener o tener una ventilación adecuada, lo cual ayuda o debería de ayudar en el proceso de retiro del ventilador y mitigar con esto el riesgo de daño pulmonar y daño diafragmático o atrofia diafragmática que ya nos revisaron abundantemente en las pláticas anteriores. Esta gráfica es muy importante. Los beneficios que se han encontrado con estas modalidades son disminución en los índices de asincronía, mantener la ventilación de ventilación protectora con un dry pressure menor de 15, que es el que se ha demostrado que reduce la morbimortalidad de los pacientes, lograr mantener un volumen corriente entre 6 y 8 milímetros por kilo por peso ideal, y la ventilación protectiva, ¿verdad? El target o el objetivo son el monitoreo de la contractilidad eléctrica del diafragma, la presión muscular, que manteniéndolos en un rango normal van a reducir la famosa atrofia diafragmática que se habló también, y van a mejorar la habilidad para que el paciente mantenga una ventilación espontánea en el paciente despierto. Va a optimizar la relación paciente-ventilador, importante, como vimos, para que el paciente no tenga disnea, eh, bloqueando la sincronía, la sobreasistencia del ventilador, que como vimos también afecta, la variabilidad en la respiración y mejora la respuesta entre el drive respiratorio o el estímulo respiratorio y los parámetros que el paciente está recibiendo a través del ventilador. ¿Y qué beneficios clínicos se les describen? Pues bueno, mejora la calidad de sueño, reduce la incidencia de disnea que nos hacía
mencionó el doctor Cohen, va a reducir en algunos estudios el tiempo de ventilación y los días en que está el paciente en ventilación mecánica, reduce la estadía en el intensivo y en algunos estudios ha demostrado reducción de la morbimortalidad. Se pueden hacer tres formas de la ventilación eh, proporcional. Uno que es el soporte proporcional de presión. Se puede hacer con los ventiladores Drager predominantemente, Levita Drager, que desgraciadamente no tenemos, y otro de los modos se puede hacer eh, con los ventiladores más conocidos. En esta modalidad se hace prefijación de PPFIO2. eh, se, hay que prefijar la asistencia de volumen o la asistencia de flujo en 8 y 4 milibares. Se le pregunta al paciente si siente que el flujo es muy alto o muy bajo. Y si el paciente dice que es muy bajo, se incrementa la asistencia de flujo de 5 en 5 milibares por paso. Si el paciente dice que es muy alto, se baja el, el- la prefijación. Y siempre tenemos una meta. La meta es volumen corriente 4 a 8 milímetros por kilo de peso ideal con el volumen de asistencia, un target de la presión expiratoria eh, que debe de estar entre 1 y 4, y hay que monitorizar, por supuesto, gases arteriales para estar seguros de que el paciente tiene un FIO2 adecuado. El siguiente modo es la presión de soporte proporcional adaptativa. Aquí hay que prefijar la compensación de resistencia y la compensación por la complacencia o distensibilidad. Eh, Se está monitorizando el trabajo continuo del ventilador, eh, y ese 80% que está en la diapositiva es lo que se sugiere comenzar con los pacientes e ir bajando en forma paulatina, haciendo titulación con el intercambio de gases y los parámetros respiratorios. Y finalmente, el que más se utiliza es la ventilación proporcional asistida plus. Eh, Esto se hace a través del monitoreo de cómo está la presión de los músculos respiratorios. Ahí está la fórmula, cómo se monitoriza. Y en el ventilador lo que se hace, la prefijación es por el porcentaje de ganancia que va a tener el ventilador con el modo proporcional, que se sugiere comenzar en un 70%. Y la idea es tener esa presión de los músculos respiratorios entre 5 y 10 centímetros de agua. Y de acuerdo a cómo vayamos monitorizando esa presión, se aumenta o se disminuye la ganancia de la presión proporcional asistida para ir titulando y que el paciente pueda ir saliendo del ventilador rápidamente. Por supuesto, hay que monitorizar de nuevo el CO2 para ver que el paciente no esté hipoventilando, esté sosteniendo todo el cambio de parámetros que se hace en estos pacientes. Esta modalidad lo tienen los Puritan Bennett, así es que vamos a tener que explorarlo próximamente, en el siguiente paciente que tengamos que extubar. Y bueno, la ventilación NAVA, la ventilación asistida por ajuste neuronal, pues requiere de un catéter, por supuesto, que va a estar insertado hacia el diafragma para ver la señal eléctrica del diafragma, y se va a titular a través de esa señal, ¿verdad? En que es entre 5 y 20 microvoltios, ¿verdad? Y el nivel de NAVA va a incrementarse de 0,1 a 0,2, dependiendo del valor de esa que nos esté dando esa señal. Si es menos de 5, hay que disminuir el nivel de NAVA. Si es más de 20, hay que incrementar el nivel de NAVA, y de nuevo el monitoreo con gases arteriales. Así es que parece una modalidad atractiva para utilizar. Tal vez NAVA, el problema es que tenemos que ser invasivos, igual que lo que mencionaban para el monitoreo de la presión esofágica, pero va a haber un mejor acoplamiento del paciente y va a estar despierto y va a estar más acoplado a su esfuerzo. La máquina solo se va a monitorizar ese esfuerzo del paciente eh, en el
caso los modos proporcionales va a ser a través del monitoreo de su flujo y de su resistencia, y en el caso del NAVA, de la actividad eléctrica diafragmática. Entonces, pareciera muy atractivo para sacar más rápidamente al paciente. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? Eso es lo que vamos a revisar de cada uno de los procedimientos. Aquí están algunos de los estudios que se han hecho desde el 2008 hasta la fecha. Aquí lo importante de los estudios es ver en qué momento del destete del paciente lo han hecho. eh, y lo han hecho, bueno, cuando el paciente llena los criterios de ensayo de respiración espontánea, lo han hecho cuando están en el periodo final de que está saliendo ya de su cuadro, ya cumple con criterios para comenzar a sacarlo del ventilador. eh, y bueno, el resultado final es la medición si el paciente logra ser destetado o si dura menos la ventilación mecánica o si dura menos ese periodo en que está en destete el paciente o si el destete fue exitoso. Aquí otro grupo el anterior era la ventilación proporcional asistida, y este es los estudios de NAVA, que también desde el 2010 hasta 2020 hay eh, también una serie de estudios guiados igual dependiendo de la fase en que se hace, en la fase de recuperación o en la fase ya de destete, eh, para ver si en realidad es efectivo. ¿Y qué se ha encontrado? Miren, aquí está la sumatoria y metaanálisis de los estudios con ventilación proporcional asistida. Ahí en negría, en los estudios se mencionan los que han sido positivos para disminución en la duración de la ventilación mecánica total. Hay que alrededor de 5 estudios que han sido positivos, con uno con no diferencia. La duración de las horas de retiro, que en realidad no hubo diferencia. La estadía del paciente en intensivo, donde hay 3 estudios que han sido positivos, y la estadía hospitalaria, solo un estudio, solo un estudio. Aquí, metaanálisis, cuando han tenido objetivos dobles, por ejemplo, retiro y liberación, que es en la primera columna, de nuevo en negría los estudios que han sido positivos, eh, alrededor de 4 estudios, pues, ha sido positivo en mortalidad, tanto en intensivo como en hospitalaria, ni en la necesidad o no de traqueostomía al final. eh, en evitar el fallo del destete o la reintubación, un par de estudios, y sí han sido más exitoso en evitar la reintubación en el siguiente grupo de estudios. Y estos son la sumatoria de los metaanálisis de NAVA, que en realidad ha sido menos la evidencia científica en negría, en la disminución de la duración de la ventilación, y los días libres del ventilador han sido los dos parámetros que han sido positivos. El resto de parámetros, estadía en intensivo o estadía en el hospital, no ha habido una diferencia significativa. Aquí, cuando tienen parámetros de doble objetivo, de retiro y liberación, un par de estudios dicen que sí. Mortalidad, un par de estudios dicen que mejoró la mortalidad hospitalaria. Sí hay por lo menos 3 estudios que lo apoyan, y traqueostomía no hubo diferencia. Eh, el problema de todos estos estudios es que son de cantidad de pacientes muy bajas, ¿verdad? 3 randomizados, controlados de NAVA, y uno pequeño de la ventilación proporcional han mostrado que disminuye la duración de la ventilación comparado con la presión de soporte, y uno de NAVA y uno de ventilación proporcional ha disminuido reducción de mortalidad. O sea que sí ha habido resultados positivos, pero no tan contundentes. Hace falta más estudios con mucho más cantidad de pacientes. Y eso lo decía en esta siguiente diapositiva, que se necesitaban, que a pesar de resultados positivos en algunos parámetros, faltaba un estudio más grande. Y bueno, ahorita en septiembre salió publicado este estudio, el Promising, que estaban esperando con ansiedad, que fue un estudio multicéntrico, en lo que compararon la ventilación proporcional asistida
versus presión de soporte. En este estudio, fue un estudio internacional, eh, donde se realizó en 23 centros en 7 países. Lograron juntar 722 pacientes, 573 pudieron ser randomizados para el análisis. Y bueno, el tiempo que encontraron para una liberación exitosa fue de 7.3 días cuando utilizaron la ventilación proporcional y 6.8 días cuando utilizaron la presión de soporte. No diferencia. Los días fuera del ventilador, o la incidencia de traqueostomía o muerte fue también muy similar: 29 en el grupo de ventilación proporcional, 26 en el grupo de presión de soporte. Eh, el uso de los sedantes fue también muy similar, y los efectos adversos también 10% en cada grupo, asignado al diferente modo de ventilación. Así es que la conclusión en este estudio multicéntrico, donde lograron juntar hasta 800 pacientes, fue que no hubo diferencia, ¿verdad? El grupo que fue a ventilación proporcional y el grupo que fue a presión de soporte, todos los parámetros evaluados realmente fueron muy similares. Y aquí lo vemos ya en las tablas del estudio: ninguna diferencia, todas las P's negativas. Aquí los resultados finales, donde tampoco hubo ninguna diferencia en todos los parámetros. Aquí, si vemos las tablas de Kaplan-Meier, también arriba en azul la ventilación proporcional asistida, y en negrito la presión de soporte, iguales las curvas, ¿verdad? Están juntas. Y también los que murieron antes de la liberación, muy similar también. Aquí los que vivieron y se lograron descargar del intensivo, también las curvas de Kaplan-Meier exactamente iguales. Y los que se lograron eh, salir del hospital, también las curvas muy similares. Así es que cuando se hicieron algunos subgrupos de análisis tratando de encontrar si habían con pequeñas diferencias en cuanto al grupo de pacientes analizados, también encontraron que se recuerdan que hay una clasificación del destete: un destete corto que se hace en menos de un día, un destete dificultoso que dura 7 días, y un destete prolongado que es más de 7 días. Cuando dividieron a los pacientes en el tipo de destete, también no hubo ninguna diferencia en la presión proporcional asistida y la presión de soporte. Así es que, a pesar de todas las ventajas fisiológicas que mencionábamos al principio, y alguna evidencia pequeña de todos los beneficios, en este estudio grande por lo menos no hay una diferencia que sea significativa como para que usemos esta modalidad en forma rutinaria. Yo creo que va a servir para utilizar en el paciente individual en el que tenemos problemas, y que tal vez cambiando el enfoque o el abordaje del paciente se logre sacar finalmente del ventilador sin el riesgo de que haya reintubación. ¿Qué pasa entonces con el ensayo de respiración espontánea? ¿Cuándo hacemos el primer ensayo de respiración espontánea? Bueno, necesitamos que nuestro paciente esté ya despierto, estabilidad hemodinámica sin vasopresores, o dosis mínima, decía el doctor España, ¿verdad? Que no es contraindicación que todavía que tengan norepinefrina a dosis bajas, pero ya sus parámetros están bien. Frecuencia respiratoria menos de 35, una oxigenación definida por PAFI que esté más de 150, con menos de PIP y un FIO2 de 40%, y sobre todo que tengan tos adecuada, que puedan movilizar las flemas. Hay scores de tos que se pueden utilizar también para pasarlo al paciente y ver si tiene una capacidad para movilizar las flemas en forma adecuada para poder hacer el ensayo de respiración espontánea. Así es que factores asociados para retardar el inicio del ensayo de respiración espontánea:
que la razón del ingreso ha sido trauma y eventos neurológicos, sobre todo los neurológicos, en el que los pacientes no van a estar despiertos fácilmente. La fragilidad, es decir, vienen desnutridos o vienen con múltiples comorbilidades, niveles profundos de sedación y uso de bloqueo neuromuscular continuo. En la actualidad no usamos bloqueo neuromuscular continuo porque después cuesta mucho sacar a los pacientes del ventilador y hemos tenido casos de debilidad que ha durado hasta 3 a 4 meses, ¿verdad? Y, otros factores modificables asociados al retiro del ventilador, y ya mencionaron algunos de ellos. Evitar excesiva sedación, en realidad al final es el factor que a tomar en cuenta para que se acelere la decisión de extubar al paciente. O sea que hay que tratar de despertarlo lo más pronto posible. Y ya se mencionaba también en las pláticas anteriores cómo se pueden usar sedantes ahora que en realidad no duermen al paciente. El paciente está despierto, pero está tranquilo y acoplado al ventilador. ¿Y qué has encontrado? Pues se ha comparado PSNT con hacer el ensayo de respiración espontánea poniendo al paciente en presión de soporte de 8 con PIP de 0. Y aquí algunos de los estudios que iniciaron desde 1997 hasta este último de Chile en el 2022, en donde hay una ligero favor hacia el utilizar la presión de soporte. En teoría, cuando utilizamos el tubo en T, vamos a tener al paciente como en realidad va a estar después del ventilador, no va a haber presión, va a ser el volumen minuto que está manejando de verdad en forma espontánea. Cuando están en la presión de soporte, tiene una presión que todavía sigue ayudando para mantener sus volúmenes y a bloquear la resistencia que tiene el tubo. Entonces, algunos favorecen más pieza en T que la presión de soporte. Los estudios dicen que la presión de soporte es más cómoda para poner más rápido al paciente fuera del ventilador. Si después de 30 de entre 30 y 120 minutos logra mantener sus parámetros y no se indica que hay fallo en la prueba de respiración espontánea. Y esta evidencia lo dice. ¿Y qué hay con reintubación? Eh, hay diferencia, pero en realidad los porcentajes son iguales. Cuando usamos tubo en T versus la presión de soporte, en el estudio de Esteban 19-19, en el estudio de Subirá 12 y 11, y en el estudio de Tile, que es este último, 14 y 15. Es decir, no hay una diferencia muy significativa, muy significativa. Aunque de nuevo, la literatura parece apoyar esto. Ese es el estudio de Tile que se publicó en el 2022, donde hicieron comparación de la presión de soporte a 8 centímetros con PIB de 0 versus la pieza en T. Aquí fue un estudio multicéntrico, pacientes de alto riesgo de extubación, más de 65 años, o que tenían enfermedad respiratoria cardíaca o crónica severa. Hicieron el ensayo de respiración espontánea con 8 de presión de soporte sin PIP y la pieza en T. Que se recuerdan que la pieza en T es poner al paciente con un tubo corrugado en un humidificador y le ponemos la misma cantidad de oxígeno que tenía en el ventilador. No hay necesidad de incrementar el oxígeno. Y juntaron bastantes pacientes, 969 pacientes, 484 y 485 en cada grupo. Y en realidad, cuando se revisan los parámetros, fueron muy similares en ambos grupos y la diferencia no fue significativa. Les fue igual si lo extubaban haciendo el ensayo con pies enteros, con presión de soporte, y la cantidad o el porcentaje que tuvieron que reintubar también fue en la gráfica de abajo, fue también muy similar. Así es que no hay diferencia significativa tampoco en los efectos adversos. Eh, Así es que sigue siendo casi a elección con cuál me estoy acostumbrando más a destetar a nuestros pacientes, ¿verdad? O
hacer una mezcla de las dos. Vamos a platicar de eso. El año pasado también se publicó, la Asociación Americana de Terapia Respiratoria publicó eh, esta guía con preguntas pico, que es lo que está de moda ahora, hacer preguntas y buscar la evidencia y de acuerdo a esa evidencia contestar preguntas pico. Y ellos concluyeron cuatro cosas importantes. Uno, que la prueba de respiración superficial no es súper necesaria para decir que el paciente está listo para hacer prueba de respiración espontánea. Estudiaron varios grupos de estudios y vieron que incluso se retrasaba más el comenzar el ensayo de respiración espontánea en algunos grupos de pacientes. Así es que ellos recomiendan que no es necesario determinar a través de esa prueba que el paciente está listo para hacer la prueba de respiración espontánea. Eh, Debe de hacerse la prueba y ellos, siguiendo la línea de evidencia que acabamos de mencionar, haciendo presión de soporte o tubo en T. No, no apoyan en especial ninguna de los dos y esa es una eh, sugerencia condicional o recomendación condicional con una certeza moderada a la evidencia de literatura. Eh, Hacer de nuevo, preguntaron si, y ya lo mencionaba el doctor España, si lo hacemos de día o lo hacemos en la tarde o lo hacemos en la noche, los ensayos de ventilación espontánea, y en realidad sugieren hacerlo de día, en la mañana, antes de que comience la tarde o la noche, ¿verdad? Para asegurarse de que el paciente va a estar bien. Y también hicieron la pregunta si había que subir la fracción de oxígeno a la hora de hacer el ensayo de respiración espontánea y también la conclusión es que no hay que subir el oxígeno. Seguimos con la misma cantidad de oxígeno que teníamos previo en el ventilador. ¿Cuánto tiempo hacemos la prueba? Bueno, ya desde estudios viejitos como el de Esteban y Tobin, desde 1999 determinaron que entre 30 minutos y 120 minutos no había diferencia. Eh, y la mayoría de estudios en la actualidad sugiere hacerlo no más de 30 minutos y si el paciente logra hacer el ensayo en 30 minutos, está listo. Y el estudio de Subirá, que se publicó en el 19, igual vuelve a llegar a las mismas conclusiones. Los dos estudios demostraron 13% en tasa de reintubación con los 30 minutos de poner al paciente, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué otras técnicas podemos hacer además de presión de soporte o tubo en T? Pues este trabajo se publicó en noviembre del año pasado, donde hicieron igual otra exhibición sistemática y metaanálisis de los estudios randomizados. Consiguieron más de 20 estudios, 22 estudios para un total de 6,000 pacientes. Y eh, la conclusión fue que de las cosas nuevas que estamos haciendo, que es el alto flujo, lo compararon con tubo en T y con el resto de técnicas, y alto flujo fue el que les dio eh, una curva que tenía la mayor probabilidad de poder determinar que el paciente estaba listo para salir y igual comparado con tubo en T, fue la que mejor hizo el trabajo para decidir qué paciente estaba listo para salir del ventilador, luego CPAP y en tercer lugar la ventilación proporcional asistida. Eh, Así es que esto obviamente es un estudio o es un trabajo inicial, aunque ellos lo mencionan que hay que tomarlo con precaución porque los estudios en donde que usaron para comparar el oxígeno de alto flujo fueron muy pocos comparado con el resto de estudios, pero ya abre un camino, una brecha. Ahora los ventiladores nuevos, el que tuvimos recientemente en el intensivo, tiene también ya alto flujo dentro de los parámetros que se le puede programar al ventilador, así es que sería una de las cosas a probar en el futuro. Aquí también hicieron eh, estas tablas para ver cuál técnica favorecía más y ahí es donde favoreció más
el alto flujo versus la presión de soporte con PIB y la presión de soporte sin PIB. Y finalmente, para otra recomendación, este estudio también del año pasado, eh, lo que hicieron fue, después de que el paciente había pasado su ensayo de ventilación espontánea, lo regresaban una hora al ventilador, porque encontraron que cuando terminaba el ensayo de respiración espontánea, bajaba en forma importante el volumen al final de la expiración, como se muestra ahí en la gráfica. Eh, el azul es con presión de soporte y el rojo es con tubo en T. Tubo en T. Pero desde los 10 minutos y hasta la hora, prácticamente eso se recuperaba. Así es que en algunos de los algoritmos en la actualidad están recomendando, eh, pasó el ensayo de respiración espontánea, lo regresamos una hora a los parámetros del ventilador y luego lo extubamos. Luego lo extubamos. Este es el algoritmo que sugiere en esta publicación reciente de este año. Eh, criterios simplificados para el primer ensayo de tubo en T, despierto, estabilidad hemodinámica, aunque tenga un poco de norepinefrina, respiración menos de 35 y oxígeno bien, PAFI más de 150, PIB menos de 8, FiO2 de 40. Mencionan un early screening, que es cuando el paciente se puede poner en presión de soporte 10, y cuando ya tiene un PIB menos de 10 centímetros y FiO2 de 50, el hacer la presión de soporte en 8 con PIB de 0, eh, aunque no hay estudios a larga escala para hacer esta estrategia en pacientes con alto riesgo de extubación. Esto es lo que mencionaba el doctor España, el tomar en cuenta esos criterios de alto riesgo de extubación para decidir qué hacemos con los pacientes. Y recomiendan tubo en T para destetar a aquellos pacientes con otros diagnósticos, por ejemplo, miastenia gravis o Guillain-Barré, en el que van a tener realmente una mejor idea fisiológica de cómo se están comportando los pacientes. Presión de soporte en 8, PIB de 0, 30 minutos. Paciente tolera la prueba, extubación. Extubación. Re- recomiendan la reconexión previa a la extubación, una hora para evitar ese derreclutamiento que ha tenido el paciente y luego extubarlo de acuerdo al estudio que mencionamos. Así es que en estas dos técnicas igual seguimos con la idea de que los dos sistemas pueden funcionar. Lo que hacemos normalmente es bajar la presión de soporte que comenzamos normalmente en 10 hasta 5, ¿verdad? En ese momento podríamos extubar al paciente, pero en general todavía lo ponemos 30 minutos más en tubo en T y si no hay cambios, extubamos al paciente.